Juan Carlos, antes nada, darte las gracias por invitarme a estar aquí con ustedes, también a Jesús y a Alejandro. Perdonadme. Estoy encantado de estar en San Roque. El primer acto oficial que hice cuando salí elegido como ministro principal fuera de Gibraltar fue aquí en San Roque y tuvimos ya la oportunidad de conocernos en esos momentos. Y espero que tengamos también la oportunidad de seguir trabajando juntos en estos años que cursan. Vamos a ver, yo estoy encantado de estar aquí. Han comentado, Alejandro, que ha estado Cepita Caruana aquí también hace ya casi 13 o 14 años y que lo único que ha cambiado ha sido la imagen de Su Majestad el Rey, que hoy por hoy es más joven que el que estaría ahí en el cuadro cuando estuvo aquí el Cepita. Bueno, también el ministro principal de Gibraltar hoy es más joven que Cepita y es porque el cambio afecta a todo, ¿no? Ninguna institución está más allá del cambio. Todas tenemos que sufrir el cambio. Y cuando viene el cambio, aunque a alguna gente le puede parecer una cosa mala, en democracia cuando pierde un partido político unos comicios y entra uno nuevo, también llega un gran momento de oportunidad, ¿no? Y de eso quiero hablar esta mañana. Quiero hablar de las oportunidades que crea Gibraltar. Porque Gibraltar está completamente abierto a seguir ese beneficio mutuo que representan las economías del campo de Gibraltar y la economía de Gibraltar. Tengo conmigo el estudio de impacto económico que ha preparado la Cámara de Comercio de Gibraltar y que han presentado ellos en Gibraltar la semana pasada. Es un estudio no del gobierno de Gibraltar, vamos a ver, no es un estudio político, es un estudio que ha preparado la Cámara de Comercio de Gibraltar al margen del gobierno de Gibraltar. Pero lo que nos demuestra ese estudio, que nos presenta unas cifras que han elaborado ellos usando información que es la que está en el ámbito público, es que 1 de cada 4 puestos de trabajo que hay en el campo de Gibraltar no surge de Gibraltar, pero Gibraltar contribuye a él. Entonces, no es que 1 de cada 4 campos gibraltareños trabaja en Gibraltar, algunos trabajan en el campo de Gibraltar, pero parte de lo que sostiene esos trabajos es la economía de Gibraltar. Una cuarta parte del PIB del campo de Gibraltar también origina en la economía de Gibraltar. Y si miramos el beneficio directo que entra en el campo de Gibraltar desde Gibraltar, son 3/4 de billones de libras. Eso es casi 1,1 billón de euros, calculando el billón a la manera americana, que es como lo calculamos ahora en el Reino Unido, ¿no? Más de 110.000 millones de euros, ¿no? Como creo que se denomina en el sistema español. Es una cifra increíble, ¿no? Pero vamos a ver, es una cifra elaborada en relación a la información públicamente que se podía acceder para el 2013. Y en el 2013, desafortunadamente, la relación política entre los gobiernos de Gibraltar y España no era la mejor. No era la mejor incluso de ignorarnos. Era una relación que estaba en pleno conflicto. ¿Cuáles serían los resultados si tuviéramos la oportunidad de hacer el ejercicio económico, no en momentos de conflicto como los que representa este estudio, sino en momentos de cooperación, dejando al margen el tema político, de cooperación económica, donde hubiera la oportunidad de que la economía gibraltareña y la economía campo gibraltareña se surtieran una a otra sin que hubiera un escollo político siempre haciéndoselo difícil a los hombres y mujeres de negocio que demuestran que esa cooperación es más que viable. Bueno, debemos de, como dice Jesús, multiplicar las oportunidades, ¿no? Si hoy por hoy estos son los resultados que vemos, ¿qué podíamos haber visto si no hubieran esas dificultades? Sabemos que bajo el foro tripartito se hicieron los acuerdos de Córdoba que resultaron en cosas que se hicieron y algunas cosas que no se hicieron.
Bueno, las cosas que se hicieron están dando muchos beneficios. Reino Unido sigue pagando las pensiones de los pensionistas españoles que trabajaron en Gibraltar, que fue una cosa que se acordó en Córdoba. Y aunque ha habido parte de los acuerdos de Córdoba a los cuales el Reino de España no ha cumplido, en relación al cual el Reino de España no ha cumplido sus obligaciones, Reino Unido ha seguido cumpliendo su principal obligación, que es el pago de las pensiones de los trabajadores españoles que hoy por hoy son pensionistas. Nunca el gobierno de Gibraltar le ha pedido que pare de hacer eso. ¿Por qué? Vamos a ver, porque como gobierno socialista no entra en el ámbito de lo que yo pienso que sea razonable pedirle a un gobierno, a un tercer gobierno, que es el gobierno del Reino Unido, parar un pago a una persona que ha trabajado toda su vida para ganárselo. No me parecería una cosa positiva. Tampoco Gibraltar ha intentado crear colas en acceso a Gibraltar, aunque se creaban colas para la salida de Gibraltar. ¿Por qué? Porque ¿a quién íbamos a poner en cola? Al trabajador que venía a entrar desde España a Gibraltar, fuera español o de otra nacionalidad. No era un tema que a un socialista se le presentaba como una cosa positiva. Y esas dos cosas, el pago de las pensiones y el trabajo de los campos gibraltareños y otras nacionalidades, pero gente que vive en el campo de Gibraltar, que llegan a Gibraltar, son en parte lo que producen estos resultados. Si se hubiera hecho lo más que se acordó en Córdoba, por ejemplo, si hubiera ya una entrada a la terminal de Gibraltar aeroportuaria en la zona donde hoy por hoy me alegro de ver que ya se está celebrando la feria de la línea, ya llegó el verano, pues habría incluso más beneficio, se explotaría aún más la oportunidad que presenta Gibraltar y su aeropuerto. Y vamos a ver, está claro de que no va a haber encuentro político en el tema de la soberanía de Gibraltar. Eso hay que afrontarlo. No hay que pretender que vamos a poder llegar a un acuerdo en relación a eso para poder seguir cooperando más de lleno en relación al tema económico. Yo creo, y digo en inglés, que suena mejor que cuando lo digo en español, que la diplomacia no es la duplicidad. Entonces, aquí no hay que venir a sugerir que vamos a llegar a un acuerdo en el tema de la soberanía para intentar de esa manera cooperar más en el ámbito económico. Hay que ser honesto y hay que decir, mira, nosotros no estamos por la labor de llegar a un acuerdo en el tema de la soberanía, pero vamos a ponerlo al margen y vamos a cooperar más de lleno en relación al tema económico. Porque si podemos ver que en la vida hay el ámbito personal, el ámbito político y el ámbito económico, en dos de ellos, la relación entre el campo de Gibraltar y Gibraltar es maravillosa, porque en el ámbito personal, en los peores momentos del conflicto, sea en los años 60, en los años 70, 80, 90 o en estos años que cursan, la gente de la zona se han seguido, como digo, en todos lados del mundo, enamorándose, casándose, viendo a familias de un lado y de otro, esté pasando lo que esté pasando en los titulares de la prensa. Entonces un niño de Gibraltar que se enamora de una linense o una niña de San Roque que se enamora de un gibraltareño, no han parado para decir, esta semana no te quiero porque el señor Margallo ha dicho que los españoles de los gibraltareños son malos. Aunque ahí demostramos que en el ámbito personal eso no nos afecta para nada, ¿no? En el ámbito económico se ha demostrado por este estudio, como se había demostrado anteriormente por otro estudio, lo que palpamos, porque solamente hay que venir de Gibraltar hoy y ver la cola de camiones que entran en Gibraltar, que me dicen que entran casi 250 o 300 camiones al día con suministro para Gibraltar, aparte del que entra no por esa parte de la frontera, sino por la parte peatonal o la parte del tráfico, que el negocio está ahí. Y en el nivel político, donde no hemos podido encontrar un momento de encuentro en el tema de la soberanía, no es que lo hacemos mal, vamos a ver, es que no lo hacemos tan bien como lo hacemos en el ámbito personal y económico. Hay un tema sobre el cual no llegamos a acuerdo, pero en casi todos los temas que no son relativos a la soberanía, hay un gran acuerdo político entre Gibraltar y España y Gibraltar y el Reino Unido. O es que no somos todos parte de la NATO, no somos o la OTAN, no somos todos parte de la Unión Europea, no estamos todos al contra del terrorismo, tenga la forma que tenga y sea de la ideología que sea. Con que en el ámbito político tenemos un desacuerdo. Lo que debemos de conseguir es que ese desacuerdo, que no es pequeño, no se convierta en lo único
que fijamos la vista cuando pensamos en la relación entre Gibraltar y España, Gibraltar y el campo de Gibraltar en particular. Vamos a concentrarnos también en las cosas que nos unen. Y si ponemos de un lado las cosas que nos unen y del otro las cosas que nos separan, veremos que la balanza siempre cae en lo que nos une. Y esa balanza es lo que produce estos resultados económicos. La verdad que en inglés hay una frase que se dice the opportunity cost, the opportunity lost. ¿Cuáles son las oportunidades que perdemos y cuál es el valor de esas oportunidades que perdemos? Bueno, yo creo que si estas cifras parecen impresionantes, incluso hay alguno que la ha cuestionado, yo no la cuestiono, pero vamos a ver, yo no soy el artífice de esta cifra, es un tercero. Ese mismo tercero, el profesor Fletcher, que tiene bastante nombre y prestigio internacional en elaborar este tipo de estudios, estima que se podía crecer incluso un 20% más en esta cifra. Bueno, eso sería, a mi punto de vista, una cosa a la cual debíamos de aspirar conjuntamente. Debíamos de asegurarnos de que todo lo que hacemos, al margen de nuestro gran desacuerdo en el tema de la soberanía, no impide que la actuación económica conjunta del campo de Gibraltar y de Gibraltar pueda producir en el futuro ese beneficio ampliado por el 20%. Yo que más quisiera que el campo de Gibraltar estuviera también en crecimiento permanente, como ha estado Gibraltar estos años que el resto del mundo ha estado en crisis. Si no, eso no es posible, porque la economía del campo de Gibraltar es mucho más compleja y mucho más amplia que la gibraltareña, y entonces mucho más sujeta a que los acontecimientos internacionales le afecten de una manera que no afecta necesariamente a la economía de Gibraltar, que entonces que siga siempre creciendo esa parte que es relacionada a Gibraltar, mientras Gibraltar sí sigue creciendo. Porque los ministros principales de Gibraltar lo que no podemos hacer es pretender que porque llevamos una economía que tiene 21.000 trabajadores y esa economía sigue creciendo todos los años, que somos cuáles para darle lecciones a Grecia, a Reino Unido, a Estados Unidos o a España, que son unas economías mucho más complejas. Entonces, la economía del campo de Gibraltar también es una economía mucho más grande, mucho más compleja que la de Gibraltar, y no es que Gibraltar pueda traer crecimiento absoluto a una economía tan sofisticada como la del campo de Gibraltar, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es, mientras seguimos nosotros en crecimiento, que esa parte de la economía del campo de Gibraltar que sea relacionada al intercambio con Gibraltar siga también en crecimiento, y de esa manera aportar algo pequeño también, pero importante, al campo de Gibraltar socioeconómicamente, ¿no? Mi mensaje es, como siempre, un mensaje de amistad, un mensaje de mirar al futuro, y digo como político, un mensaje de intentar ignorar algunas de las cosas que los políticos hacen, que ha demostrado el mundo económico y ha demostrado el mundo personal que no son cosas tan determinantes como se pueden pensar algunos políticos que somos, porque los titulares, como he mencionado, no afectan las relaciones humanas que siguen siempre en lo mejor, en un lado y otro de la frontera, y las relaciones económicas. Yo, como político que soy, puedo seguir hablando muchísimas horas. Hace muchísimo calor, ustedes tenéis mucho mejor cosas que hacer que escucharme a mí, y para mí es un gran honor estar aquí, en particular en este cuarto, junto a mi compañero ideológico Juan Carlos, y a estos dos grandes profesionales que siempre han apostado por el entendimiento entre Gibraltar y España, y la zona en particular, y quería brindar mi apoyo a estos cursos, estando aquí, dando esta pequeña interpretación de lo que podemos conseguir conjuntamente, y lo que creo que será más importante es abrirme a vuestras preguntas e intentar contestar lo mejor que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por tus palabras, y como él mismo decía, vamos a tratar de realizar un turno de intervenciones donde él nos pueda precisar algunas de las preguntas. Y la primera, para aprovecharme de la situación, la hago yo. Y como casi somos coetáneos en el tiempo, casi llegamos al mismo tiempo al gobierno, él comentaba la anécdota de su primera visita a San Roque, su primera visita oficial fue para ver el documental La Roca,
que lo hicimos en diciembre del 2011, cuando estaba a punto de acceder al gobierno. Han transcurrido prácticamente 4 años, 3 años y medio, prácticamente 4 años. ¿Cuántos encuentros han mantenido con la presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en este tiempo? ¿Y cuáles son las propuestas que han existido para esa cooperación vecinal entre ciudades o zonas amigas del Campo de Gibraltar? Juan Carlos tiene razón que llegamos más o menos al mismo tiempo y yo a él le quiero emular. Yo lo que quiero también es salir con una mayoría más grande y seguir mucho tiempo, porque yo creo que no está dando indicio ninguno de querer irse y yo tampoco, ¿no? Vamos a ver, ha sido un periodo de 3 años y medio donde ha habido, desafortunadamente, y lo digo honestamente, desencuentro entre el Gobierno de Gibraltar y el Gobierno de la Nación de España por varias razones, declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, incluso en el momento que accedía a su cartera, y luego todo el detalle que ha ocurrido desde entonces. Y vamos a ver, Gibraltar nunca pretende de ser ese que puede tirar la piedra porque es libre de pecado. Seguro que yo en el cargo me habré equivocado en estos 3 años y medio, como habrá hecho todo político que es honesto con sí mismo y reconoce que es humano y entonces se equivoca, ¿no? Pero ya hay mucho crítico que escribirá por qué me he equivocado. Hay mucho político que le paga al pueblo de Gibraltar para hacer oposición, para que indique dónde piensan ellos que yo me he equivocado. Y yo lo único que digo es que, mira, todo lo que hago lo hago de buena fe, y si me he equivocado, y ya lo dirán otros, ¿no? Pero, ¿por qué es eso relevante? Porque desafortunadamente no ha habido encuentro con la mancomunidad. El color político de la mancomunidad ha sido el mismo color político que el del Gobierno de la Nación, y desafortunadamente entonces no le han dado oportunidad ni margen, creo yo, ni libertad de acción a la mancomunidad para mantener relación con Gibraltar, y nosotros hemos seguido con la relación tan fuerte como hemos tenido con la ciudad vecina de La Línea, que la gestionaba el Partido Socialista Obrero Español a través de Gemma Araujo, nuestra gran compañera, que hizo tanto trabajo para seguir siempre esa relación, incluso en los momentos más difíciles de la relación internacional. No hemos nutrido de esa relación y de las propuestas que ha hecho ella, pero desafortunadamente de la mancomunidad no ha venido ninguna oportunidad de cooperación ni ninguna propuesta concreta para poder trabajar conjuntamente. Creo que es una gran pena. Nuestras signas políticas no deben de prevenirnos de entrar en cooperación. Si fuera posible, yo tendría ganas de tener contacto político con el Partido Popular, pero desafortunadamente ellos no la desean. No creo que es como pretenden algunos, por la identidad ni color político del ministro principal de Gibraltar en cualquier momento. Es por el tema de la soberanía y del tema la vertiente internacional de la relación, ¿no? Porque se vio durante los años que estaba mi predecesor, el señor Peter Caruana, en el Gobierno de Gibraltar, y presidía entonces también el Partido Popular el Gobierno de la Nación Española, que no había la relación que luego pudo haber cuando estaba el Partido Socialista Obrero Español en gobierno en España desde el 2003 hasta el 2011, ¿no? Muy bien. Comenzamos. Intervenciones. Señor Carracao. Sí, muchas gracias, porque tengo una oportunidad, si es tan amable, señor ministro principal, que va a dar de sacarlo de una conversación. Yo también no sé que dos ocasiones está ofreciendo al ministro de Hacienda español, al señor Montoro, abrir las puertas, las ventanas de su economía, de Gibraltar, vengan y se reúnan con ustedes para ver esos comentarios que siempre hacen. Yo califico que son fundamentales, pero en fin, es una oportunidad, y yo lo que quiero saber simplemente es si el señor Montoro, alguno de esos dos ofrecimientos que yo tengo información, le ha dado algún tipo de respuesta. Muchas gracias, Pepe, por la oportunidad de contestar esa pregunta. Creo que lo mismo que he
elogiado a Alejandro y a Jesús la labor que ellos han hecho. Es importante, teniendo a Rafael Román y a Pepe Cadaquao aquí, elogiar también el trabajo que habéis hecho ustedes a nivel político, a nivel nacional, en relación al tema de Gibraltar, e intentar siempre traer la mejor relación vecinal entre los dos pueblos y entre las naciones de Reino Unido, España y Gibraltar a nivel internacional, ¿no? Si no fuera por gente como Pepe y como Rafael, a lo mejor nunca hubiéramos llegado a que hubiera un tripartito y que hubieran unos acuerdos de Córdoba, y es importante reflexionar sobre ese tema, ¿no? Y es verdad que le he escrito al señor Montoro en 2 ocasiones ya, cuando sus declaraciones públicas han sido de un nivel que yo he pensado que requieren una contestación directa, ¿no? La primera vez que le escribí, que me parece que fue ya hace 2 años, no hice pública mi carta hasta un poco de tiempo después, cuando era obvio de que no iba a contestarme, ¿no? Ayer, te comento, surge la noticia de que Alemania pasa en el Bundestag una ley que recoge las obligaciones internacionales de Alemania en relación al intercambio de información fiscal, y recoge los acuerdos entre Alemania y Gibraltar, entre tantos otros, ¿no? Y es lo que le digo yo al señor Montoro. Tenemos relación de intercambio de información bilateral con Alemania, con Francia, con Estados Unidos, con Reino Unido, claro, y con 27 más países. Son las economías más importantes del mundo. La economía española es incluso más importante, a lo mejor, para Gibraltar que todas esas, ¿no? Porque es la economía de la nación que es nuestra vecina. Gibraltar ofrece el acuerdo de intercambio de información fiscal a España. España, en el proceso tripartito, estaba a punto de acordar un texto. Que yo comprenda, cuando acabó el proceso tripartito, o se paró el proceso tripartito por el Partido Popular, que no creo que haya todavía terminado, yo creo que tiene un gran futuro, había ya un texto acordado de ese acuerdo de intercambio de información fiscal. ¿Por qué no hacemos ese acuerdo? Si ese acuerdo conlleva para España un problema en el tema de la vertiente ideológica de la reclamación de la soberanía, porque no quiere ver que Gibraltar tenga la autonomía para firmar ese acuerdo. Vamos a ver, Gibraltar no tiene competencia constitucional exclusivamente para hacer ese acuerdo. Le hace falta un poder del Reino Unido para hacerlo, y de esa manera hemos firmado todos, con que es al margen de la Constitución, que nos dan lo que se llama en la lengua inglesa a letter of entrustment, una carta de fideicomiso, que nos permite firmar esos acuerdos de intercambio de información fiscal, porque es en el ámbito internacional, y bajo nuestra Constitución no tenemos competencia internacional, ¿no? Entonces, no afecta incluso la dogma, si me permite que le llame eso, de la ideología de la soberanía, de la reclamación de la soberanía, ¿no? Entonces, eso debe de estar a un lado. Pero si incluso no quiere España, la presente España, la España del Partido Popular, firmar el acuerdo que se acordó, pero no se firmó, con la España del Partido Socialista Obrero Español bajo el tripartito, vamos a ver, ya esos acuerdos no son necesarios, porque hay acuerdos internacionales. Yo firmé uno en Berlín con el señor de Guindos y con muchos otros ministros económicos de otros países. Habíamos 51 ahí presentes, Gibraltar y España, el mismo día, cursando el mismo documento, Gibraltar bajo su letter of entrustment, y hay directivas de la Unión Europea que tienen el efecto equivalente a ese acuerdo bilateral de intercambio de información. Entonces, lo que yo digo al señor Montoro es: vamos a firmar este acuerdo, te lo propongo, tú vas por ahí diciendo que no te doy información, bueno, te propongo el acuerdo para dártelo, pero ya no te hace falta. Hay todas estas oportunidades para obtener esa información. Y es más, le digo en mi segunda carta, aunque no me has contestado en la primera, ya el Ministerio de Hacienda sí me está pidiendo información y se la estamos cursando, ¿no? Con que no es verdad de que Gibraltar es opaco y no da información, porque ¿lo diría España solamente si fuera verdad? ¿O también lo diría Alemania, Francia, Estados Unidos, etcétera? Que siendo las economías más grandes del mundo van a tener mucho intercambio con Gibraltar, ¿no? Y no lo dicen. Entonces, lo que está clarísimo es que para poder tener más intercambio económico tenemos que tener una relación
jurídica también que permita que esa relación económica crezca, ¿no? y crezca. Y hoy por hoy eso tiene que ser en el ámbito internacional con una transparencia absoluta, con un intercambio de información absoluto, porque vamos a ver, Gibraltar también sufre aquí. Hay mucho que viene a hacer negocio en Gibraltar que luego no contribuye en Gibraltar lo que tiene que contribuir en temas de fiscalidad. Y ese intercambio debe de ser mutuo. Y por ahí, creo yo, es una de las vías de crecimiento que debemos de explorar. El gibraltareño que venga a vivir en el campo de Gibraltar o en España, gibraltareño o personas que trabajen en Gibraltar que venga a vivir aquí, que hay de muchas nacionalidades, también tiene que contribuir aquí lo que tenga que contribuir si hace aquí su vida. Y el que entre en Gibraltar a hacer negocio, pero tenga su sede fuera de Gibraltar, el negocio que hace en Gibraltar, si es sobre un tema donde hay una base imponible, debe de pagar lo que tenga que pagar. Entonces es una vía mutua para los dos gobiernos de poder tener la contribución necesaria de todos los ciudadanos. Y le digo al señor Montoro que en vez de seguir haciendo declaraciones que se pueden demostrar que no son basadas en una realidad jurídica, que o me conteste o que por favor me ignore, pero que me ignore también en sus declaraciones públicas. Buenos días, gracias por notificarlo. Yo me voy a dejar del plan político y económico y tengo entendido de que Gibraltar ha creado hace poco una universidad, pues está en proceso, no sé cómo va el tema, entonces quería que nos hablara un poco de ello y cuáles serían las oportunidades que darían a los futuros profesionales del campo de Gibraltar, que personalmente, pues, si me interesara personalmente, iría, me aprovecharía y creo que todos los estudiantes de campo de Gibraltar deberían hacerlo. Claro. Bueno, gracias por sacarnos de lo de siempre. Vamos a ver. Es verdad que Gibraltar crea una universidad, ha sido un sueño en Gibraltar tener una universidad ya muchísimos años y tengo el honor de presidir el gobierno que consigue establecer esta universidad, ¿no? Que empezará a ofrecer cursos desde septiembre de este año. Empezamos simplemente recogiendo todos los cursos que ofrece el gobierno de Gibraltar a nivel de adultos, que se ofrecían en diferentes instituciones de Gibraltar, recogiéndola bajo el ámbito de la universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hospital dábamos cursos para enfermeros y enfermeras, entonces eso ya se va a recoger bajo el ámbito de la universidad. Habrá cursos de hostelería, etcétera. También vienen los cursos de negocio, de derecho, de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se va recogiendo en la universidad de hoy por hoy. Esa universidad esperamos que va a crecer. Ya han salido oportunidades para profesores para el año que viene, donde ya vamos ampliando lo que ofrece la universidad. La Universidad de Gibraltar será completamente internacional, no tenemos intención ninguna que sea simplemente para la gente, los estudiantes de Gibraltar. Nosotros vemos una gran oportunidad para que Gibraltar se convierta en una ciudad universitaria donde puedan venir estudiantes de todas partes del mundo, ¿no? En particular espero que vengan también de España y en particular del campo de Gibraltar, con que pronto podremos anunciar cuáles son los requisitos para poder acceder a algunos de los puestos de estudio en Gibraltar e incluso también, como te digo, ya han salido los anuncios para cuáles puedan ser los profesores en el futuro de esa universidad, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que va a tener la Universidad de Gibraltar es que su campus estará en la zona de Europa, ¿no?, de Gibraltar, que es la zona del sur de Gibraltar, donde vemos plenamente África, ¿no? Vemos Marruecos, vemos el estrecho de Gibraltar. Estamos viendo también el Atlántico en un lado, el mar Mediterráneo en otra, ¿no? Y es una oportunidad, creo yo, para que sea un punto de entendimiento entre las culturas que hay en diferentes partes del estrecho de Gibraltar, pero en particular que sea también, por favor, un punto de entendimiento entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, entre España y Gibraltar, ¿no? Con que encantado de que hayamos podido de alguna manera levantar un interés en la imaginación de los estudiantes de esta zona y espero ver a muchos de ustedes por allí como estudiantes o en cursos de intercambio que puedan haber. Está claro que los jóvenes son más inteligentes y buscan esos puntos de encuentro. Eduardo López, que fue nuestro primer alcalde de la democracia en San Roque y estuvo liderando el gobierno de San Roque del 79 al 87. Como les dije en la presentación que hemos tenido, sí, conocí a señor Salazar y a Carlos desde el inicio de la apertura de la guerra. Ya estaba integrado en la delegación española, que ya está la conversación
altura. Yo les decía que el bloque está aquí, que la bandera vuelta y bueno, la conocido, este terreno de libertad. Este dice la tradición moral que los dos pueden poner ahora, eso no han firmado, pero dice la tradición. De ahí que el estilo puesto y el nuestro es el mismo, la bandera puesta y el referente. Entonces, yo hablo de San Roque, yo hablo de San Roque. Aquí vienen muchos libertarios que hacen la vida de nosotros, trabajan en libertad, pero hacen su vida. Incluso algunos tienen los niños de los colegios y, por supuesto, hacen uso de la sanidad y de todo lo que es. Por estos amigos que tengo, incluso de vecinos de la misma calle, he oído con cierta disgusto el comentario que me han hecho alguna vez de la prohibición de que se contrate en libertad a trabajadores españoles. Yo sé que esto no va a ser una apertura ni de gobierno, pero puede ser que algunas empresas pues, se sienten más propietarias o más de afirmación de la pareja se hacen eso. Entonces, mi juego sería que cuando usted tenga la oportunidad, pues digo usted algo, la prensa o la televisión, en el sentido de que no solamente eso no es bueno, sino que los españoles deberían de ser los primeros en el trato de trabajo de libertad. Por facilidad, por historia y por las relaciones humanas que se hablarán de cómo se casan con el público o la oreja. Y eso sería que bueno. Y la pregunta sería, ustedes, me refiero a los gobiernos de ustedes, también sería hacerse la mi gobierno. ¿Estarían dispuestos a que la guerra desapareciera? Si se fue el mundo de la línea se dio que eso era más importante, porque eso significa que no vamos a hablar de un empujón y otro lado, y no hay guerra, se acabó la comunicación. ¿Estarían dispuestos a eso? Bueno, vamos a ver. Me parece, tengo una cifra en la mente, pero no sé si es correcta, no te la voy a dar precisa, pero desde que nosotros entramos en gobierno en diciembre de 2011, el nivel de empleo de ciudadanos españoles en Gibraltar ha subido, me parece, un 23%. No sé si es la cifra exacta, es más de 20. Luego se la doy a los miembros de la prensa para que puedan reportar la cifra exacta, con que no ha bajado el nivel de empleo de españoles en Gibraltar en los últimos 3 años y medio, ha subido. También ha subido el número de empleados de Gibraltar, que había estado en descenso. Ha subido exponentemente. Y en la sesión de presupuestos del Parlamento de Gibraltar, hace un mes he dado todas las cifras relevantes a gibraltareños, pero os daré la cifra que tengo exacta del número de españoles trabajando en Gibraltar, que ha subido en más del 20% en los últimos 3 años. Entonces, lo que escuchamos en la calle a veces no es la realidad, ¿no?, económica y la realidad de los números. Y me alegro mucho de poder decírselo porque yo creo que si Gibraltar está en crecimiento, si la economía de Gibraltar está creciendo, si se están creando puestos de trabajo en Gibraltar y en Gibraltar no hay la mano de obra para poder tener esos puestos de trabajo, pues entonces vamos a ver, siempre va a ser España la primera beneficiada porque sus ciudadanos van a ser los que van a tener la primera oportunidad de acceder a esos puestos de trabajo simplemente porque geográficamente estamos al lado y son los que van a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Si son campos gibraltareños o no, ya no se decide, porque sé que hay alguna situación donde entra una constructora española en Gibraltar para hacer un proyecto, en muchos casos para hacer un proyecto para el gobierno de Gibraltar, habiendo ganado ese proyecto en un concurso, y sin embargo la mano de obra puede que venga de más allá del campo de Gibraltar, puede que venga incluso tan lejos como Jerez o más allá, ¿no? Con que si hay ese crecimiento, puede que no sea un crecimiento que se aprecie necesariamente en San Roque o La Línea, pero yo creo que sí, porque mucha de la gente que veo trabajando en Gibraltar son de por aquí, son nuestros vecinos de la zona, y que siga siendo así por muchos años. Estamos completamente de acuerdo en eso. ¿Estaríamos de acuerdo de que desapareciera la frontera? Bueno, no solamente hay que apelar al ejemplo del muro de Berlín, que es muy buen ejemplo, pero se puede apelar al ejemplo de Schengen, ¿no?, en toda la Unión Europea, donde han casi desaparecido las fronteras, ¿no? En un futuro normal, el territorio de Gibraltar debe, a mi punto de vista, de seguir definido, ¿no?
Debe de seguir definido de una manera o de otra. Si eso debe de ser con una frontera física o no, no creo que es un tema que será relevante a mi generación, desafortunadamente, pero en una generación futura, si Gibraltar formara plena parte de Schengen, si formara plena parte del mercado libre de movimiento de mercancía, que hoy por hoy no somos miembros de ninguno de los dos, entonces a lo mejor sería posible considerar la posibilidad de que no estuviera la frontera. Pero hoy por hoy no creo que es algo que se pueda considerar seriamente. Vamos a ver, se lo digo de una manera frívola, pero creo que me comprenderá, se vendería muchísimo más tabaco en Gibraltar si no hubiera frontera. Porque entonces no habría modo de impedir el movimiento de tabaco de un lado a otro de lo que es hoy por hoy la frontera, ¿no? Aunque no creo que es un tema que podemos abordar hasta que la posición Schengen esté establecida y que la posición de libre movimiento de mercancía esté establecida de una manera que no están hoy. Porque con los acuerdos de Schengen no aplicando a Gibraltar hay que tener un control de personas, tanto en la entrada a España y la salida de España, como en la entrada a Gibraltar y la salida de Gibraltar, y lo mismo le digo en relación a mercancía. Si podemos superar esos temas en un futuro, entonces sería un tema que nos podríamos plantear. Tengo 5 preguntas pedidas, o 5 manos pedidas, que suman 7. Vamos a cerrar con esas últimas 7, ¿vale? Y nos quedamos con esas 7. ¿Tiene la palabra un joven que está ahí al fondo? ¿Se puede? Estábamos hablando del tema que ha comentado y el tema que teníamos antes, que escuchaba que Roberto también, sobre el enriquecimiento económico que podría vivir la zona con unos acuerdos. ¿Estos acuerdos se deberían vivir a un acuerdo de frontera siendo territorial o siendo más bien fiscal? Porque de alguna manera habría que buscar de que la empresa sea correspondida con un principal y tener incorporada la empresa con la creación de empleo. Yo creo que si podemos llegar a acuerdos en materia fiscal, abrimos muchísimas puertas para que las sociedades que están en un lado a otro de la frontera puedan trabajar conjuntamente aún más de lo que hacen hoy por hoy. Pero está claro que físicamente también habría que hacer algo. Si entran 250 o 300 camiones a Gibraltar todos los días, no podemos tener la cola que tenemos hoy, que está colapsando la línea. Hoy por hoy está colapsando la línea simplemente porque la línea está en feria, entonces la zona de acceso de esos camiones, que es por la zona de la Tunada, se ha convertido en el acceso más a la parte este, desde la carretera de Algeciras, vamos a decir, ¿no? La N340 creo que es. Entonces es más difícil controlar el tráfico hoy por hoy, pero tenemos que tener un proyecto de futuro para poder manejar lo que ocurra si podemos llegar a esos acuerdos. Lo mismo que si hacemos un acuerdo en relación al aeropuerto, no solamente podemos hacer un acuerdo, tenemos que hacer cosas físicas que nos permitan explotar el aeropuerto de la manera que hemos acordado, ¿no? Entonces, le doy un ejemplo. A Gibraltar viene el señor Caruana cuando anuncia el acuerdo de Córdoba en relación al aeropuerto y nos dice que vamos a hacer un aeropuerto que nos va a costar 24 millones de libras, ¿no? Para poder poner el aeropuerto de donde está, que estaba muy antiguo y hacía falta renovarlo, pero de moverlo de donde estaba como terminal y ponerlo al lado de la frontera, para que se pueda hacer un acceso desde España directamente al aeropuerto. Bueno, el aeropuerto termina costándonos 84 millones de libras, ¿no? Son muchos más millones que 24. Y Peter, cuando íbamos durante la campaña electoral, me decía ya de cachondeo, como decimos en Gibraltar, casi al final de la campaña, ¿tienes la crónica? Porque yo llevaba una crónica donde él había anunciado que iba a costar 24 millones y se la enseñaba a todo el mundo porque decía, mira, ha costado 84. A cualquier gestor que se gaste 60 millones más, hay que echarlo, ¿no? Eso durante la campaña, y le caía simpático hasta él en ese momento. Pero si hacemos esas cosas, si hacemos los acuerdos, si nosotros luego hacemos la terminal, hombre, lo que es un crimen es no hacer el acceso en el lado español, ¿no? Es un crimen porque no ha costado muchísimo dinero y es un crimen porque eso se hizo cuando había muy buena fe de parte de todos los gobiernos para intentar explotar un activo económico de la manera que iba a surtir mejor beneficio mutuo, ¿no? Vamos a hacer los acuerdos en materia fiscal, vamos a hacer todos los otros acuerdos que tengamos que hacer, vamos a volver a la mesa del tripartito, que es el mejor sitio para seguir negociando esos temas. Pero cuando hagamos esas cosas,
Vamos a permitir al ciudadano y a la empresa que tomen el beneficio. No vayamos a privarle habiendo hecho los acuerdos y luego poner los acuerdos en un cajón y olvidarnos de ellos, ¿no? ¿Qué piensa el gobierno de Su Majestad desde Londres sobre las colas? Porque claro, aquí hay muchos banderitas y yo creo que las colas había que ponerlas en otro sitio, visto la prensa donde sale el contrabando. El gobierno inglés. A mí me hicieron, Pepín, si te puedo tutear, consejero de Su Majestad en materia legal hace casi un año, en septiembre del año pasado. Es un título honorífico para abogados, ¿no? Y no creo que yo pueda prestarle consejo a Su Majestad aunque intente acceder a ella. Y entonces lo que piensa el gobierno británico no es un tema del cual yo puedo hablar, porque yo represento al gobierno de Su Majestad en Gibraltar, no al gobierno de Su Majestad en Reino Unido. Y ellos dicen en prensa cuál es su posición en relación a las colas, que son inaceptables, etcétera. Y te tengo que decir que el señor Cameron, en agosto de 2013, me parece, tomó una posición muy tajante en relación a las colas que había en ese momento. Se acordará usted de la infamia de las colas de 5 horas de gente gibraltareña, campo gibraltareña y de otras nacionalidades, poniéndose en cola con mucho calor, teniendo que estar en su vehículo 5 o 6 horas, teniendo que estar de pie en cola peatonal 1 o 2 horas, ¿no? Y eso luego siguió también en parte durante la primera mitad del 2014, ¿no? Y el señor Cameron tomó una posición que fue tajante y no era una posición característica de un político conservador británico, que era apelar a la Unión Europea para que insistiera en que se cumplieran los acuerdos de la Unión, ¿no? Los acuerdos de Roma, de libre movimiento de personas, ¿no? Fue una cosa por la cual fue criticado en Reino Unido, no por insistir que no hubiera cola, sino por apelar a la Comisión Europea, que era una cosa que era anátema para un conservador. Y el resultado está ahí. Vamos a ver, hoy por hoy hay mucho menos cola que había antes. A mi punto de vista no debe de haber cola ninguna. Comprendo que si hay frontera, y yo insisto que hoy por hoy debe de haber frontera, si tienes que pasar por un embudo, puede que haya cola. Y puede que si hay mucho volumen en horas punta, en entrada entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana y en salida entre las 3:30 y las 6 de la tarde, bueno, si hay mucho volumen, vamos a ver, pasando por un embudo, puede que haya cola. Pero sabemos que hay días que no hay cola. Entonces el embudo trabaja y no hay por qué tener cola. Pero hoy por hoy, que hay menos cola, e incluso hay días que no hay cola ninguna, se ha conseguido de que España haga unos trabajos en la frontera que parecen diseñados para agilizar el movimiento de personas, que son, vamos a ver, claramente el resultado de la actuación del Reino Unido a través del señor Cameron y de la Unión Europea insistiendo a España que tenía que hacer esos cambios. No ha sido un tema que el ministro de Asuntos Exteriores español ha hecho porque ha querido, porque iba a ser la inversión. Es el resultado del requerimiento de Bruselas a España que actúe de esta manera para agilizar el paso de las personas. Yo he publicado todas las cartas que ha enviado Bruselas, Gibraltar y Reino Unido en relación a las quejas que presentaba España, que las presentaba solamente una vez que Reino Unido se había quejado. Entonces era, tú te has quejado, ahora me quejo yo. Todas las cartas que ha presentado el Reino Unido a Gibraltar Bruselas a Gibraltar y a Reino Unido en relación a ese tema, yo las he publicado. Y le he dicho a España, yo he publicado lo que me dicen a mí, para que se pueda ver que cumplo. Publiquen ustedes las cartas que os envíen a ustedes. No publican ni una palabra. Pero ahí está el trabajo, ¿no? Y yo creo que es una labor que demuestra que cuando llegó la hora, Cameron se puso del lado de los gibraltareños, se puso del lado del imperio de la ley en relación a los acuerdos europeos que establecían la Unión Europea y del lado del libre movimiento de personas, y consiguió de que Europa fallara por el lado británico gibraltareño en relación a eso, y el trabajo que ha tenido que hacer España ya está completo, y esperemos que en buena fe eso agilice el libre movimiento de personas. Como quedan 6 palabras, le voy a pedir al señor Picardo que las apunte y que luego haga las preguntas. Vamos a intentar igualar la paridad. La primera dama. ¿Tu nombre cómo es? Maritere. Se habla mucho del aumento del crecimiento económico en
Y usted supongo que es consciente de la pérdida de trabajo en España por Gibraltar y de la pérdida de dinero en España por Gibraltar. ¿Usted puede decirme algo de eso? Algo, vamos, yo directamente le hablo del contrabando de trabajo. Porque yo estoy ubicada porque mi padre tiene un esto. Y usted creo que es consciente de la ruina que hay en el Pacto de Gibraltar por el contrabando que hay en Gibraltar. ¿Usted me podría decir algo, una solución que propone, algo que vaya a mejorar? ¿La señora de verdad? Únicamente una pregunta rápida. ¿Dónde se podría obtener una ejemplar de la Constitución de Gibraltar? Y la última, si conoce alguna versión, por supuesto privada, no va a ser la traducción oficial. Vamos, por ahora no será la posibilidad que tenga el gobierno sobre una traducción oficial en español y castellano de la Constitución de Gibraltar. Pero es que eso va a haber un intento de obtener una antigua fotocopia de la primera Constitución del 54, de la redacción casi del señor Alazán, pero una traducción muy en diccionario y demás, y la verdad, conocer dónde podría obtener una constitución actualizada de ejemplar. Oye, Francisco, ¿su nombre no Francisco? ¿Escuché? ¿Su nombre, por favor? ¿Su nombre para decir? ¿Perdón? Quería hacer una pregunta. A nivel personal, sí que parece lo que tiene el Instituto Cervantes en Gibraltar. Y luego otra pregunta, a nivel portuario en Gibraltar, pues sabes que hay muchos trabajadores que se dedican a los portugueses. Y bueno, en el canal de Panamá, que están viviendo 2 años en Panamá, el canal de Panamá tiene que pagar como un requisito para poder atender a sus barcos. Entonces me gustaría saber si en Gibraltar se va a poner esa ley de españoles que vayan a atender a un barco en Gibraltar, tienen que pagar. ¿Sabes que están esos son los rumores que andan por ahí tanto como se les ha? Tenemos 3 preguntas en el aire, 3 intervenciones, la cuarta de usted. ¿Su nombre, por favor? Juan Luis Mesa. Juan Luis. Primero darle las gracias al mismo por participar. Y mi pregunta es, por sus palabras, las relaciones sobre el gobierno español, no solo por el documento que hemos pedido por destino y por las medidas, pero considero que si no va a complementar, la comunidad global y la comunidad línea. Mi pregunta es, ¿cómo son las relaciones con el gobierno de la Andalucía y los acuerdos, y hay acuerdos en materia de competencia de la comunidad andaluza con Gibraltar? Ya hablando como acuerdos de competencia como acuerdos médicos, de comunicación y demás. Bien, tenemos el próximo miércoles la oportunidad de asistir a una conferencia del periodista Jesús Cintora sobre la libertad de expresión y además de recordarla, para dar por cierre las últimas preguntas, sabiendo que hay libertad de expresión y que el conferenciante admite todo tipo de preguntas, la última. Sí. No es una aclaración. El ministro principal ha hablado de la terminal del aeropuerto, de la única terminal del aeropuerto y del voladizo que se iba a construir de cara a la verga, a la entrada. Hay 2 profesores aquí de la Universidad de Cádiz y muchos representantes del Partido Socialista Obrero Español. Pero me gustaría dar a claro para el grupo de estudiantes que están asistiendo a estas conferencias, que es lo principal, que en el acuerdo de Córdoba efectivamente se llevó a la construcción de la terminal y del voladizo famoso, un pequeño habitáculo del que estarían los algoneros españoles y la policía española. Pero solo los convino, se lo Martín, a lo que sustituyó a la señora Trinidad Jiménez. Habría preguntado a la señora Trinidad Jiménez y no dejar la pelota en el tejado del Partido Popular el por qué no se construyó ese famoso habitáculo.
Miguel, vamos a terminar y me has dicho que iba a visitar el coordinador, si te parece, o lo anotamos. La última, que es la de Alejandro. A ver, ya no le quiero cortar, ya me siendo una dama. La penúltima. Sí. Su nombre. Carmen Vidal. Y soy profesora de educación secundaria. Entonces, el proyecto de la Universidad Nacional me parece muy interesante, pero yo creo que para tener un buen fondo de alumnado, debería haber un proyecto desde la educación primaria o de la educación secundaria a nivel comarcal. Eso sería como una seriedad que se aseguraría de la Universidad de Gibraltar. Entonces, pero, o sea, yo trabajo en un centro que tiene un interés. Soy profesora de francés, entonces me resulta muy fácil hacer un proyecto con Francia, muy fácil. Pero con Inglaterra y mi centro de inglés es imposible. Entonces, yo le propuse a mi colega de inglés que se pudiera intentar contratar, porque además son colegas con institutos franceses que tienen ciclos formativos de economía y que están interesados en este proyecto a 3 años. Y no pudieron. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera hay para contactar con centros de educación primaria o de educación secundaria en Gibraltar? Yo creo que la educación es muy importante desde primaria para la formación de ciudadanos, para que haya unas relaciones buenas. ¿Cómo se hace? Y la última sí que sí, para el catedrático, para Alejandro del Valle. Bueno, muchas preguntas, pero claro, no la voy a hacer. La que me interesaba más. Sí, pero la que me interesaba era la de cuáles son los planes ABCDE que puede tener Gibraltar para el Brexit. Pero bueno, vamos a dejarlo porque solamente para la más... es muy difícil mover un prejuicio y la imagen de Gibraltar en España no es buena. ¿Qué se puede hacer? Esa pregunta era lo que, por si puede responder. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Tienes tarea por delante. Pues, vamos haciendo... Voy a empezar, si me permites, porque tengo muchísimas ganas de empezar aquí, con Pepe. Porque Pepe dijo que iba a ser una matización y que no era pregunta, pero luego era una pregunta lanzada al aire a una persona que no está aquí, esa Trinidad Jiménez, ¿no? Y creo que debo contestar porque son cosas que están en público, simplemente recogiendo lo que se dijo en ese momento, sin tener que apelar a intentar hablar por alguien que no sería procedente, ¿no? Vamos a ver, lo que ocurrió en ese momento, Pepe, fue que el Partido Popular controlaba la línea y no cedía el terreno de esa parte del área colindante con la terminal y la frontera para que el Partido Socialista Obrero Español, estando en gobierno, Trinidad Jiménez, que no sería ella, ya sería la ministra de Fomento, porque el acuerdo lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores, pero luego sería el Ministerio de Fomento, para que el Ministerio de Fomento pudiera hacer la obra. Entonces, la pelota está en el tejado del Partido Popular, ¿le gusta el Partido Popular o no? Porque políticamente ellos ahora se recedan del acuerdo y políticamente ellos, teniendo la alcaldía de la línea, fueron los que impidieron que se hiciera el acceso. Y creo que no sería procedente intentar ahora, porque no haya un representante aquí de la señora Jiménez, intentar de alguna manera echarle la pelota a ellos, que creo que no sería correcto, con que te doy las gracias por darme la oportunidad de aclarar eso, porque es verdad que alguna vez ha intentado el Partido Popular apelar a ese periodo de la señorita Jiménez como ministra de Asuntos Exteriores para distanciarse ellos de lo que claramente es política del Partido Popular, porque no es verdad que el Partido Socialista Obrero Español se distanció del tripartito. Habían temas todavía cuando yo entré en gobierno que vi que habían mucho trabajo que paró solamente en noviembre. Se estaba haciendo trabajo a nivel de Departamento de Educación, a nivel de Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, acordando cosas para una nueva reunión del tripartito a nivel ministerial que hubiera recogido esos acuerdos cuando se hubiera llegado la oportunidad de hacerlo. Sí, habían temas que habían que aclarar. Bueno, pero vamos a ver, la diplomacia es de esos temas. Si no hay tema, no hay nada que intentar acordar, ¿no? Y estaban esos temas, pero no es verdad ni que la señora Jiménez paró el tripartito, ni sería verdad pretender que ella tenía de alguna manera la culpa que el Partido Popular impidiera que se hiciera el trabajo de acceso a la terminal cuando políticamente controlaba la línea y ahora que políticamente controla el gobierno de la nación. Eso es importante aclararlo y gracias por la oportunidad de hacerlo. Vamos a ver, sigo con la pregunta de Maritere. Vamos a ver,
yo no he elaborado el proyecto económico, el estudio económico, que demuestra que uno de cuatro trabajos del campo de Gibraltar es contribuido por el gobierno de Gibraltar, por Gibraltar, que 1,1 billones de euros del beneficio entra en el campo de Gibraltar a través de Gibraltar y que una cuarta parte del PIB de la economía del campo de Gibraltar se debe a Gibraltar. Si es verdad que, y no sé si es verdad, pero si es verdad que hay extranjeros que tienen problemas con el tabaco, pues vamos a ver, puede ser que lo sea, pero sin embargo hay muchos estancos abiertos vendiendo tabaco. A mi punto de vista, no debe de haber tabaco en el mundo. Yo creo que es una cosa malísima. Una de las primeras cosas que hice cuando entré en el gobierno de Gibraltar fue introducir una ley para prevenir que se fume en sitios públicos. Pero es un producto, hoy por hoy, legal en todo el mundo. A mí me gustaría un futuro donde Gibraltar no vende tabaco y no hay estanco vendiendo tabaco. Y tampoco me gusta que vendan chuches de azúcar para los niños, etcétera, etcétera. Pero no vivimos en un mundo perfecto y a mí me gustan mucho los chuches también, como se ve, ¿no? Aunque intento que no los coma mi hijo, los como yo. Yo no creo que es verdad que hay pérdida de trabajo y pérdida económica a España como resultado del trabajo de Gibraltar, pero vamos a ver, también se demuestra, si eso fuera verdad, también es verdad que Gibraltar sufre económicamente muchísimo por otros contrabandos. Vamos a ver, hay gente gibraltareña que viene a España y compra cosas que tienen una base imponible y cuando entran en Gibraltar no pagan, ¿no? Hay cosas que no tienen una base imponible en Gibraltar hoy por hoy porque pasaba tanta gente con ese producto de España a Gibraltar y no lo declaraba, que era más fácil quitarlo de la lista de cosas imponibles. Entonces hoy por hoy el que viene aquí a hacer su compra de la semana para su casa, que compra lo que sea que tenga que comprar, que compra, si no quiere ir a un supermercado en Gibraltar y quiere venir a un supermercado aquí, que cada uno tiene el derecho de hacerlo, compra fruta, compra lechuga, compra cosas de limpieza, etcétera, etcétera. Antes todo eso pagaba impuestos en entrar en Gibraltar. Hoy no lo paga porque no lo pagaba nadie. Bueno, es una gran pérdida económica para el gobierno de Gibraltar, ¿no? Muchos millones de libras, porque en Gibraltar se consume mucha lechuga y mucho tema de limpieza. La gente se compra ropa en España y cuando pasan por la frontera no pagan el 12% que deben de pagar. Entonces, la pérdida económica para Gibraltar, si la miramos de esa manera, es enorme. Pero, sin embargo, el beneficio para Gibraltar de tener esa frontera abierta, de trabajar conjuntamente con España en todo tema económico y tener el campo de Gibraltar ahí como nuestro gran socio económico, el beneficio es mucho más grande y lo demuestra el estudio que ha hecho la Cámara de Comercio, aunque puntualmente algunos negocios sufran más y algunos sufran menos, ¿no? Y hay algunos que tienen un gran beneficio como resultado de que Gibraltar esté ahí, ¿no? Pero vamos, está claro que no vamos a llegar a un acuerdo en ese tema. Bueno, y yo sufro como gobierno de Gibraltar también de que la gente no pague impuestos cuando entra en Gibraltar, ¿no? Y el que tiene una tienda de ropa en Gibraltar sufre que él tiene que presentar la camisa para venderla con el precio más el impuesto, y el que se compra la camisa en España luego incluso pide el IVA de vuelta cuando llega a la frontera, coge su IVA y luego pasa y no paga su base imponible. Bueno, bien, es otra posición. Francisco me pedía dónde podía encontrar una copia de la Constitución de Gibraltar. Hoy por hoy todo es electrónico. Entonces, hay una web que es Gibraltar Laws, laws.gov.gi, y ahí están todas las leyes de Gibraltar. Se las dejo por escrito donde está. Están todas las leyes de Gibraltar y en la primera página, sin tener que buscarla, aparece la Constitución de Gibraltar y la puede bajar y puede verla. Desafortunadamente no creo que existe una traducción, pero vamos, pero ahí está en inglés. Bueno, si es del Ministro de Asuntos Exteriores, entonces habría que verla, pero bueno, vamos a ver. pero debía de haber contestado, cuando contestaba, antes de pasar a contestar a Francisco, cuando contestaba a Maritere, la pregunta de Alejandro en el tema de imagen, ¿no? Porque desafortunadamente muchas de las cosas que se dicen porque
como decía el compañero, de lo que decían en su propio vecindario, ¿no? Se dicen por los rumores y por la habladuría, y la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, lo mejor para cambiar la imagen de Gibraltar no es una actuación del gobierno de Gibraltar, es una no actuación de aquellos que difaman a Gibraltar hoy por hoy. Y mira, el ciudadano puede decir lo que quiera, porque el ciudadano tomando café hablará con su compañero de lo que le dé la gana. Pero lo que dicen las instituciones, en particular las instituciones del gobierno español, debemos tener, aunque sea ahí, la certeza de lo que dicen a la ciudadanía es verdad, ¿no? Y como ha demostrado Gibraltar en varias ocasiones, lo que dice las instituciones oficiales de España, del gobierno de España, de Gibraltar, no es verdad. Y luego la mentira se lanza en un momento, pero la realidad tarda tiempo en establecerse. Entonces, dice el gobierno de España hace 2 años y medio que Gibraltar vierte residuos en el lado este, en agua española, de una manera que crea rellenos ilegales, no hecho como pide la legislación europea. El bunkering lo hacemos de una manera que es contraria a la ley comunitaria, etcétera, etcétera. Todo eso lo dice el gobierno de España. Y claro, eso afecta a la imagen de Gibraltar, porque el ciudadano español ve que su gobierno dice, mira lo malo que es el gobierno de Gibraltar y el gibraltareño, y mira lo que hacen. Y eso se queda ahí. Y eso se lee un 4 de agosto en todos los periódicos de España, cuando estamos sentados en tumbona en la playa, y cala. Y luego, cuando la Comisión Europea, porque esto se presenta no solamente a la ciudadanía española, sino también a la Comisión Europea, dice, es mentira. Gibraltar crea los rellenos acorde a la ley comunitaria. Gibraltar hace el bunkering acorde a la ley comunitaria. Gibraltar no tiene ni un tema de blanqueo de dinero en la Unión Europea, y todas las leyes de Gibraltar cumplen toda la ley vigente comunitaria en relación a materia fiscal. Eso, si sale en noviembre no estamos sentados en la tumbona y no tenemos el tiempo para reflexionar, pero eso no lo reportan todos los medios españoles con la fuerza que lo reporta cuando el gobierno de España hace la acusación. Todos los medios del campo de Gibraltar sí los reportan, porque ellos están interesados en la realidad de esta zona. Pero a nivel nacional, lo único que se puede pedir para recoger la realidad de Gibraltar y no seguir difamando la imagen de Gibraltar es que las instituciones españolas paren a nivel oficial de decir cosas que son demostrablemente no verdad, como recoge luego la Comisión Europea. Y en vez de hablar de prepararnos para el Brexit, creo que debíamos de prepararnos para el Grexit, porque eso nos puede afectar a todos y es un tema mucho más vigente, ¿no? Porque ayer mismo estaba viendo muy tarde cómo seguía el señor Spidas en el Parlamento en Atenas intentando que pasara este acuerdo. Sabemos que el FMI todavía no ha aprobado el acuerdo que se hizo en Bruselas el domingo, aunque no sabemos todavía dónde estaremos en relación a eso, y eso nos puede afectar a todos, ¿no? Me preguntaba Nadia qué pensaba yo del cierre del Cervantes, ¿no? Bueno, mira, los acuerdos hay que cumplirlos, ¿no? Hay una dogma de la ley internacional pública que dice en latín pacta sunt servanda, los acuerdos hay que cumplirlos, ¿no? Estos acuerdos de Córdoba no son acuerdos políticos, bien, no son tratados internacionales, pero los acuerdos políticos también hay que cumplirlos, porque si no, ¿para qué llegar a un acuerdo? ¿Y qué valor tiene sentarnos para llegar a un acuerdo en el futuro si el acuerdo anterior no lo cumplimos, ¿no? Y te tengo que decir con el peso de mi corazón de que España no ha cumplido muchos de los acuerdos que se han hecho entre Gibraltar y Reino Unido, ¿no? En los acuerdos de Estrasburgo, Lisboa y Bruselas de los años 70 y 80 ya se acordó la apertura del aeropuerto, ya se acordó de que hubiera una línea entre Algeciras y Gibraltar, ¿no? Directamente por barco. Y eso no se cumplió hasta que el señor Maratino tomó la actitud que me parece que es la absolutamente correcta de decir, si tenemos un tema de soberanía, no vamos a castigar al campo de Gibraltar y al gibraltareño por ese tema. Y entonces cuando se llegan a estos acuerdos y como parte de esos acuerdos se crea el Instituto Cervantes, no es un tema que acoge Gibraltar unánimemente de manera positiva,
Pero tengo que decir que la labor que ha hecho Francisco Oda en Gibraltar ha sido una labor maravillosa, ejemplar, ha puesto todo su ser en que el Instituto Cervantes sea un éxito y ha conseguido de que muchos en Gibraltar que eran muy escépticos de lo que iba a ser el Instituto Cervantes le hayan dado la bienvenida, ¿no? Y yo creo que, y me planto solamente en esto, mi punto de vista, tú me has pedido mi punto de vista. Mi punto de vista simplemente va a ser decirte de que el cierre del Instituto Cervantes demuestra de nuevo de que España no está cumpliendo los acuerdos de Córdoba de la manera que se deben de cumplir, y si algunos tenemos alguna diferencia en relación a esos acuerdos, lo que tenemos que hacer es sentarnos de nuevo e intentar arreglar esos flequillos. Mi gobierno no esconde de que en relación al aeropuerto nosotros tenemos alguna diferencia de lo que se acordó bajo Córdoba, pero nuestra posición no es no cumpliremos los acuerdos, nuestra posición es pedimos tener otra reunión para intentar traer nuestro punto de vista, que puede que incluso las otras partes también estén de acuerdo con lo que planteemos, ¿no? Y esa es la gran pena. En relación al tema del bunkering, no es un tema del cual yo he escuchado absolutamente nada. Lo que sí es importante es que si alguien viene desde el campo de Gibraltar a prestar servicio en Gibraltar, lo haga acorde a la ley de Gibraltar, de la misma manera que un gibraltareño o una persona que viva o resida en Gibraltar venga a prestar un servicio en España, lo debe de hacer acorde a la ley en Gibraltar, en España. Y esa ley debe de ser ciega a la nacionalidad de la persona que viene a prestar el servicio, siendo una persona comunitaria que tenga tenga todos los papeles homologados de la manera necesaria a nivel comunitario. Y Gibraltar es el puerto más grande del bunkering en el Mediterráneo, queremos seguir siéndolo. Eso quiere decir que también vamos a tener que hacer el negocio de lo que se llama LNG en inglés, que es Liquefied Natural Gas, conforme también en el futuro las naves usan ese fuel. Y yo creo que vamos a poder seguir siendo el mercado más grande de la plaza mediterránea por muchos años, y solamente lo conseguiremos si, como en todo lo demás lo que hacemos, somos completamente abiertos a gente que viene de fuera a prestar servicio ahí. Gibraltar es hoy por hoy la plaza más grande del mercado de apuestas online, porque permitimos que vengan gente de todo el mundo a trabajar en esa industria en Gibraltar. Estuve en Silicon Valley, en California, hace 2 años y medio. Ellos me decían que el secreto de ellos haberse conseguido en la plaza más grande de software en el mundo es que vienen gente allí de todo el mundo, y si puedes aportar algo te permiten que trabajes allí, y esa es la actitud de Gibraltar, ¿no? En el tema bunkering, online gaming y todo lo demás. Vamos a ver, Juan Luis me preguntaba que cómo va la relación con la Junta de Andalucía. Bueno, la relación de la Junta de Andalucía no sale en los titulares porque es buena. Entonces, desafortunadamente los compañeros de la prensa no están interesados hoy en lo que está yendo bien en Gibraltar. Quieren ponerme mañana en un titular lo que ha ido mal. Pero vamos, es cómo trabaja el mundo, ¿no? Entonces la relación con la Junta es muy buena, hay acuerdos de intercambio educativo, de intercambio a nivel de sanidad, etcétera, que han funcionado siempre muy bien y siguen funcionando muy bien, y yo espero que podamos incluso incidir más en el trabajo que hacemos con la Junta, pero siempre ha ido muy bien esa relación, y creo que es una cosa que el ciudadano quiere que siga yendo tan bien como ha ido hasta ahora. Carmen me preguntaba en materia educativa, no solamente a nivel universitario, cómo podemos hacer más conjuntamente, ¿no? Bueno, mira, una de las cosas que vamos a hacer nosotros en Gibraltar ahora es que vamos a empezar a ofrecer la lengua española, no solamente desde los 12 años, sino antes, ¿no? Me choca un poco que me digas que la relación con Francia es más fácil que la relación con Reino Unido y que incluso no ha sido posible establecer relación con Gibraltar. No es un tema que se pueda hacer puntualmente de colegio en colegio si se ha intentado de esa manera. Nosotros tenemos lo que se llama un departamento de educación, y si es necesario nosotros podemos facilitar el contacto directo con el director de educación y con el ministro de educación, que es Gilbert Licoudi, porque estamos muy abiertos a este tipo de cooperación. Yo sé que hay intercambio a nivel de lo que nosotros le llamamos comprehensive, que no sé qué edad se da aquí, pero para nosotros es entre la edad de 12 y 18 años. Sé que hay intercambio, sé que los más chicos sí vienen a España, no sé si vienen a ver otros colegios, pero hay intercambio ya, pero más intercambio mejor para el futuro. Yo creo que es una cosa muy positiva, y me parece que esas son todas las preguntas que me habéis hecho.
Pues ahora sí que sí, le agradecemos muy especialmente la presencia de Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, y sobre todo el que haya permitido pues tantas preguntas, que no haya habido ningún tipo de cortapisa y que haya sido pues tan transparente de responder a todas ellas. Muchas gracias a todos por la participación.